buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España, para el triple continente americano y también para nuestros seguidores en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Había en los días de Jesús un hombre importante en el ambiente religioso, llamado Nicodemo, un hombre inquieto en las cosas espirituales. Buscaba ir más allá de lo convencionalmente religioso de sus días. Había escuchado muchas veces a Jesús enseñar y también había visto sus milagros, así que una noche se animó y fue a ver a Jesús. Lo buscó, lo encontró y estando con él le dijo: Maestro, te he buscado porque sé que Dios te ha enviado para enseñarnos. Porque en verdad es imposible que alguien haga los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y eso me ha hecho reflexionar. Y por eso he venido a buscarte. Porque tengo algunas inquietudes, maestro. Cosas que quiero saber. Verás, Nicodemo, tenemos poco tiempo, es tarde y quiero ser concreto contigo. Así que escucha bien esto. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pero, maestro, no entiendo. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo siendo un viejo? ¿Es acaso que se puede volver al seno de la madre y nacer de nuevo? No comprendo, señor. Nicodemo, escucha esto. Si alguien no nace del agua y del Espíritu, esa persona no puede entrar en el reino de Dios. Presta atención. Lo que nace de padres humanos es material, pero lo que nace del Espíritu, eso es espiritual. A eso me refiero. Así que no debería extrañarte que te diga: es necesario que nazcas de nuevo para entrar al reino. Lo espiritual es como el soplo del viento, que no sabes de dónde procede. Pues así es todo el que nace del Espíritu. Es algo misterioso, pero es real. Ay, Señor, qué lenguaje tan difícil y desconocido es para mí todo eso que tú hablas. ¿Cómo puede ser eso que me estás diciendo? Nadie me había dicho estas cosas de un nuevo nacimiento. Es un lenguaje nuevo para mí. Precisamente, Nicodemo. Tú eres maestro de Israel, llevas años dando cátedra, conoces la Torá y no sabes lo que te estoy diciendo. Pues debo ser sincero, maestro. En realidad, no entiendo tu lenguaje. Y eso me inquieta más. Nicodemo, en eso dices verdad, porque solo se habla de lo que se sabe, como en tu caso, y se da testimonio de lo que se ve, como en las obras que has visto de mí. Pero ni viendo lo que ves de mí, ni explicándote lo que te digo, aún así no entiendes mis palabras. Si hablo y hago cosas terrenales, no me creéis. Si hablo cosas espirituales, no las entendéis. Entonces, ¿cómo me creeríais si os hablara de cosas celestiales? Entiende esto, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo de forma espiritual para entrar al reino. Te lo voy a decir en otras palabras y de forma más sencilla. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Maestro, yo creo que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. En el día de hoy, en el ambiente cristiano, el tema de Jesús y Nicodemo, o el tema del nuevo nacimiento, es un tema que mucho se ha hablado de ello. Hay miles de prédicas de este tema, y nosotros, hoy, también enseñaremos la verdad sobre este importante pasaje. Dividiremos el mensaje de hoy en 3 partes expositivas para su mejor estudio. Primero hablaremos de la definición y concepto bíblico correcto del nuevo nacimiento. Segundo, analizaremos la repetida frase «te es necesario nacer de nuevo». Y en tercer lugar, analizaremos la frase «nacer del agua y del espíritu». Así que, como el tiempo corre, entremos en materia.
Entremos entonces en el primer punto, en el análisis y la definición del concepto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una ilustración muy original diseñada por el Señor Jesús para enseñarnos el tema de la verdadera conversión, el tema de la salvación y el tema de la regeneración. Ahora, escuche bien esta definición, estimado oyente. El nuevo nacimiento es la acción deliberada del hombre en su libre albedrío de obedecer las dos condiciones universales para tener vida eterna, bien sea judío o sea gentil. Ahora, las dos condiciones para el judío son: primero, creer en el Señor Jesús como el Mesías, que es la expiación perfecta y definitiva. Y segundo, reconocer sus pecados y quitarlos por medio de la fe en la expiación del Señor Jesús. Las dos condiciones para el gentil son: primero, reconocer ante Dios sus injusticias. Y segundo, reconocer y apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús. El judío debía ver a Jesús como su necesaria expiación perfecta, que quita su pecado. Y el gentil debe ver a Jesús como el hombre perfecto que recibe la justicia divina sobre él, es decir, la propiciación jurídica. Y ambas cosas, expiación y propiciación, convergen en la cruz. Maravillosa teología de la salvación. Cuando una persona, sea judío o gentil, obedece las dos condiciones universales que pone la Biblia, esa persona nace de nuevo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es una decisión del libre albedrío del hombre al obedecer esas dos condiciones que el mismo Jesús pone en Marcos capítulo 1, versículo 15. Como siempre decimos y como lo repetiremos hasta el cansancio. Cuando una persona obedece las dos condiciones, eso es el nuevo nacimiento. Pasemos ahora a definir lo que no es el nuevo nacimiento, para que de una vez le quede a usted bien claro este concepto de este tema tan importante. Nacer de nuevo no es la obra de Dios en el hombre, sino la decisión del hombre de obedecer las dos condiciones que pone Dios. El nuevo nacimiento no es pasar al frente. El nuevo nacimiento no es repetir una oración de fe. El nuevo nacimiento no es entregarle la vida a Dios. El nuevo nacimiento no es aceptar a Jesús en el corazón. El nuevo nacimiento tampoco es creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Nacer de nuevo no es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Nacer de nuevo no es creer en las 4 leyes espirituales. No es ser bautizado ni de niño ni de mayor. Nacer de nuevo no es tener una experiencia mística religiosa o ir a un encuentro espiritual. Nacer de nuevo no es sentir emociones en un concierto de música con luces, humo y manipulando las emociones por los cantantes. No. Nacer de nuevo no es meterse en una congregación o asistir continuamente a la iglesia. El nuevo nacimiento no es ser liberado de una supuesta maldición generacional. Nacer de nuevo no es consagrarse a Dios, no es tomar votos sacramentales. Nacer de nuevo no es empezar una nueva vida religiosa en un convento o un monasterio. Nacer de nuevo no es entrar a estudiar en un seminario. Nacer de nuevo no es dejar de pecar. Nacer de nuevo no es moralizarse, ni hacerse ahora mejor persona. Nacer de nuevo no es hacerse más solidario, amar la vida o empezar una vida nueva en otro lugar. Nacer de nuevo no es librarse de la muerte de un accidente como dice la gente. Nacer de nuevo no es nada de esto, estimado oyente. Nacer de nuevo no es que Dios te hace nacer de nuevo, no, no y no. Es uno mismo que nace de nuevo voluntariamente. El nuevo nacimiento es una obra humana. Así lo dice Jesús en este capítulo, como lo veremos y analizaremos dentro de un momento. Así que, dicho todo esto, fíltrese usted mismo, estimado oyente, a ver si usted ha nacido de nuevo de forma correcta y bíblica, o usted es un aborto con forma religiosa, pero sin vida. Si usted no ha nacido de nuevo, por la forma correcta de nacer de nuevo, usted está muerto espiritualmente y le espera la condenación y la muerte eterna.
Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte, basado en la frase «te es necesario nacer de nuevo». Como puede ver, si se fija atentamente en la gramática del texto, aquí dice el texto claramente que el que nace de nuevo es el hombre. El texto no dice que es Dios el que hace nacer de nuevo al hombre. No. Decir que es Dios el que hace nacer de nuevo al hombre es calvinismo. Y el calvinismo es pura herejía moderna. Todo el relato de Jesús y Nicodemo es anticalvinismo puro. Fíjese bien. Primero Nicodemo, en su libre albedrío, decide buscar a Jesús, y eso va en contra del calvinismo que niega el libre albedrío. Segundo, cuando Jesús dice, «te es necesario nacer de nuevo», Jesús no dice que Dios le hace nacer de nuevo. Dice, «Nicodemo, a ti te es necesario nacer de nuevo». Por lo tanto, eso infiere que es algo que tiene que hacer el hombre, no que lo hace Dios. Por lo tanto, eso es anticalvinismo. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento es una necesidad humana, no una imposición divina. Todo este texto de Juan capítulo 3 va completamente en contra del calvinismo religioso, retorcido y reformado. Una herejía metida en el cristianismo, una plaga que habría que fumigar, un virus metido en el cristianismo. El calvinismo, estimado oyente, es una pandemia. Una vez más, con la demostración de estos dos puntos, el libre albedrío y que el hombre debe producir su nuevo nacimiento, nuestra tesis soteriológica se cumple y el calvinismo queda refutado. Es una secta metida como un caballo de Troya en la Iglesia, que pretendiendo honrar a Dios, en realidad, con sus doctrinas de la desgracia, deshonra a Dios, como por ejemplo, el negar el libre albedrío. Como por ejemplo que es Dios el que elige unos pocos para salvación y el resto los elige para la condenación. Como por ejemplo que el creyente, si se suicida, se va al cielo. Como por ejemplo defender el bautismo de los niños. O como por ejemplo la defensa del divorcio y del recasamiento del divorciado. Y mucho más. Y con todo esto demostramos que el calvinismo reformado va contra la Escritura y ofende a Dios. Y como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, tienen apariencia de piedad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos, Timoteo. En otras palabras, estimado oyente, los calvinistas parecen genuinos, parecen piadosos, parecen bíblicos, pero, es una secta y una plaga. Y con este texto de Juan capítulo 3 quedan derribados. Repetimos que el texto gramaticalmente en el verso 3, 5 y 7 dice que Nicodemo era el que debía nacer de nuevo. O sea, es una necesidad urgente que debe hacer el hombre. En muchísimas iglesias se ha enseñado erradamente que es Dios el que hace nacer de nuevo al hombre. Pero eso es falso. 3 veces dice el pasaje en boca de Jesús, versículo 3 y versículo 5, el que no nace de nuevo. Por lo tanto, ahí la acción y la decisión recae sobre el hombre. Así lo dice la gramática del texto, cuando dice el que, es decir, hablando de la libertad del hombre. Por lo tanto, esa frase gramatical infiere que es la persona la que decide nacer de nuevo, no que Dios lo hace nacer de nuevo. Entienda esto, estimado oyente. Y en el versículo 7, dicho en lenguaje latinoamericano, dice, tienen que nacer de nuevo. Y en lenguaje español dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Es un mandato que tiene que cumplir el hombre. Por lo tanto, el nuevo nacimiento depende del hombre, no de Dios, como enseñan los falsos pastores y maestros del día de hoy. Aprenda a analizar el texto gramaticalmente, estimado oyente, y salga de toda iglesia que enseña mal este texto, porque si usted queda ahí, bien por este error, o bien por otros errores doctrinales en esas iglesias, usted se hará cómplice de ese error ante Dios y luego dará cuentas el día del juicio por ello. Tenga cuidado. Por lo tanto, queda demostrado que
gramaticalmente, 3 veces se nos dice en Juan capítulo 3 que el nuevo nacimiento es un mandato y que es el hombre que debe decidir libremente en su libre albedrío nacer de nuevo obedeciendo las 2 condiciones universales para la salvación. Por lo tanto, si unimos este pasaje de Juan capítulo 3 con Marcos capítulo 1 versículo 15, tenemos el rompecabezas del nuevo nacimiento montado, la conversión perfectamente armada. Primero, Jesús manda al hombre nacer de nuevo en Juan capítulo 3. Segundo, Jesús dice en Marcos capítulo 1 versículo 15 cuáles son las 2 condiciones para nacer de nuevo. Y en tercer lugar, cuando el hombre obedece libremente estas 2 condiciones, es entonces cuando el hombre nace de nuevo y recibe vida del Espíritu. Soteriología del nuevo nacimiento perfecta, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera parte, basado en la frase nacer del agua y nacer del Espíritu. En resumen, estimado oyente, para no hacerlo muy largo, digamos que el agua sería la palabra de Dios y el Espíritu sería el Espíritu de Dios. El que se lava es uno mismo y el que da vida después es el Espíritu de Dios. El Evangelio es esa parte del agua de la palabra de Dios que limpia, y el Espíritu es el que da vida. Si uno recibe el agua, luego recibe vida. Si uno se deja lavar, luego recibe vida. Del agua es la obra del Evangelio, y del Espíritu es la obra del Espíritu Santo. Muchos pastores enseñan que el agua es el bautismo, pero eso es falso. Tiene usted en nuestro canal un vídeo que dejaremos en la descripción del vídeo sobre que el agua no es el bautismo, ni el agua salva, ni el bautismo salva, sino que el agua es la palabra de Dios, como dice Efesios capítulo 5 versículo 26, donde, refiriéndose precisamente a la iglesia, Jesús dice que lava a la iglesia por medio del agua de la palabra. Jesús no lava a la iglesia ni la salva por medio del bautismo, no. Jesús lava a toda persona por medio del agua de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el primer chorro de agua que lava al hombre? El Evangelio. Esa es la primera agua que limpia la vida, limpia el alma, y entonces, una vez limpio, entra el Espíritu Santo a morar en ese lugar limpio. Si usted no ha sido lavado por el agua del Evangelio, no recibirá el Espíritu Santo. Si usted libremente no recibe el agua, el Espíritu no le dará vida. Cuando usted toma el agua, luego el Espíritu le da vida. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Es tan sencillo que lo entiende un niño. Es tan hermoso que saca alabanza. Y es tan perfecto que encaja con todo el Nuevo Testamento. La palabra es como agua, que limpia de toda doctrina sucia. El agua de la palabra limpia de toda conducta sucia. El agua de la palabra limpia de toda idea sucia, de toda idea doctrinal equivocada, errada, falsa, mala y antibíblica. Cuando usted recibe el agua de la palabra de Dios, es como si estuviera siendo limpiado de la basura doctrinal, o limpiado de las ideas erradas, o limpiado de su conducta errada. Por eso, la Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículos 26, lo llama el agua de la palabra. Y aquí en Juan capítulo 3, Jesús mismo se refiere a la palabra que lo limpia a usted como agua. Cuando la palabra le quita a usted la porquería errada, cuando el agua le hace ver el evangelio errado que usted tenía, cuando el agua de la palabra le hace ver cuán sucio está usted por dentro, cuando el agua de la ley de la palabra le muestra cuán delincuente es usted ante Dios. Aprenda esto, estimado oyente. El agua es la palabra de Dios, por medio de la cual usted, si se deja, es limpio espiritualmente. Primero, el lavado con la palabra. Segundo, el lavado con el Evangelio. Y en tercer lugar, el Espíritu le da vida. O sea, le perfuma, o sea, lo deja fresco, o sea, el Espíritu es el suavizante de la vida. Bendita y hermosa ilustración del nuevo nacimiento del Señor Jesús.
Ahora todo encaja perfectamente y fluidamente, estimado oyente. Usted se deja lavar por la verdad del agua de la palabra y su evangelio, y luego el Espíritu de Dios le da vida. Ahí lo tiene. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Así que déjese lavar por las palabras que enseñamos en este ministerio, para que luego el Espíritu Santo le dé verdadera vida. Bendita doctrina del nuevo nacimiento, ahora sí perfectamente clara. Siempre volvemos al mismo punto teológico. Dos condiciones. Primero, el agua de la palabra es para mostrarle sus injusticias, y que usted las reconozca y las abandone. Eso sería la primera condición, o sea, el arrepentimiento. Segundo, el Espíritu Santo lo lleva a la cruz para que usted vea la justicia caída sobre el Señor Jesús, o sea, el Evangelio. Y cuando usted, por medio de la revelación del Espíritu Santo, se apropia de esa justicia, es ahí cuando usted cobra vida. Dos elementos para las dos condiciones. El primer elemento, agua, para la primera condición, el arrepentimiento. Y el segundo elemento, el Espíritu, nos revela la justicia del Evangelio para creer la segunda condición. Todo encaja perfectamente, estimado oyente, en nuestra soteriología de salvación. Recíbala. Dos elementos para dos condiciones. El agua para el lavado y el Espíritu para la vida. Maravillosa y verdadera doctrina de la gracia. La rosa de Sarón confrontando al tulipán negro. El que escuche, entienda. Llegamos así ahora a la conclusión de nuestro estudio. ¿Y qué aprendemos de Jesús y qué aprendemos de Nicodemo? Punto número 1. Nicodemo llama a Jesús maestro, y Jesús reconoce que Nicodemo también es maestro. Pero, ¿se ha dado cuenta la diferencia de teología de un maestro y de otro maestro? De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy. Hay maestros y maestros. Los hay con títulos, los hay con cátedras, los hay que enseñan y hablan en griego, los hay que tienen seminarios, los hay que tienen diplomatura y másters, etcétera, etcétera. Pero son unos auténticos maestros de la manipulación, engañados y engañando, como dice Pablo. Maestros ignorantes y perdidos como estaba el maestro Nicodemo antes de conocer a Jesús, el verdadero maestro. Tenga cuidado con esos maestros que hay por ahí, estimado oyente. Punto número 2. Segunda enseñanza. Pastor, si usted dice que el nuevo nacimiento tiene que tener dos condiciones, ¿dónde estarían entonces las dos condiciones cumplidas por Nicodemo? Pues sencillo, estimado oyente. Primero, según vemos en Juan capítulo 7, versículo 50, allí Nicodemo deja de simpatizar con la religión farisea, ya que lo vemos cuestionar y confrontar a sus correligionarios. Por lo tanto, se infiere en ese pasaje que él ya no estaba de acuerdo con la religión farisea, y eso es una evidencia de su arrepentimiento, o sea, la primera condición. Segundo, vemos a Nicodemo solidario y participar valientemente en el entierro de Jesús en Juan capítulo 19, versículo 39, cosa que ningún otro fariseo hizo. Por eso se infiere que en estos dos mini actos referidos a Nicodemo nos hace pensar que en verdad, Nicodemo nació de nuevo en su momento al decidir desligarse del fariseísmo, primera condición, y segundo, estar con Jesús acompañándolo valientemente en la muerte de Jesús. O sea, estaba creyendo en lo que había hecho y quién era Jesús, la segunda condición para un judío. Ahí lo tiene, las dos condiciones de salvación para Nicodemo. Por lo tanto, se cumple una vez más toda nuestra tesis soteriológica con base bíblica de las dos condiciones. Pasemos entonces a la tercera conclusión, a la tercera enseñanza del relato de Nicodemo. Está relacionado con los milagros de Jesús, que eran una evidencia de que Jesús venía de Dios y era el Mesías.
Los milagros de los apóstoles en el libro de los Hechos era para evidenciar que el evangelio que ellos tenían era el verdadero evangelio. Pero una vez no estando ya el Mesías, y una vez echado a andar el evangelio, ya no se necesitaban milagros. Por lo tanto, el don de milagros no está vigente. Los milagros multitudinarios en el día de hoy y el don de milagros y sanidades ya no existen. El don de milagros y sanidades de hoy es una doctrina falsa. Y si esos falsos maestros milagreros del día de hoy tuvieran un verdadero don de sanidad y de hacer milagros, ¿dónde están en estos días de pandemia los milagros de sanidades de esos supuestos milagreros? ¿Dónde están los vídeos que demuestren en estos días a esos maestros y representantes de Cristo en la tierra sanando milagrosamente en hospitales al instante a enfermos de la pandemia, de cáncer o de enfermedades irreversibles? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Papa sanando? Si fuera el representante de Cristo en la tierra, haría como lo hizo Jesús. Ni siquiera el Papa ha hecho ni un solo milagro en estos días para que evidenciemos que es un hombre de Dios, como Nicodemo reconoció que Jesús era de Dios por los milagros que hacía. ¿Dónde están los milagros del Papa si es Cristo en la tierra, como dicen ellos? Hemos visto en televisión incluso como el Papa lo aislaban de la gente para evitar contagio, cuando Jesús precisamente tocaba a los leprosos y no les tenía miedo, ni tampoco tenía miedo de contagiarse. Lo único que hemos visto del Papa son discursos leídos, y de los cobardes predicadores evangélicos sanadores lo único que hemos visto es nada. Ni un solo milagro hizo el Papa en estos días, ni un solo milagro hicieron los telepredicadores en estos días. ¿Dónde están también esos pastores milagreros con sus programas de televisión, sanando en vivo y en directo a los enfermos de esta pandemia para demostrar que son de Dios? Nos reímos de estos falsos palabreros con la risa de Elías, que en sus días se burlaba de los falsos profetas, que hoy en sus iglesias montan espectáculos de circo a su Baal, pero que ni por asomo han sanado ni un solo enfermo de pandemia en estos días. Condenamos a esos bravucones, ladrones, negociantes de la fe y falsos telepredicadores que ahora es cuando deberían demostrar que tienen el don de sanidades y el don de milagros. Que aparezcan todos esos pentecostales gritones y que sanen a la gente si en verdad son de Dios y si en verdad tienen el poder de Dios para sanar como lo tenía Jesús. Abra los ojos, estimada audiencia. Reclámele a su pastor milagrero por qué no ha sanado a su familia. Reclámele a su milagrero pastor por negarse a hacer milagros de sanidades en estos días tan necesarios. Si en verdad tuvieran el don de sanidades y de milagros, deberían ir a los hospitales a sanar a la gente. Deberían ser denunciados y encarcelados por negar la ayuda humana a los necesitados si tienen el poder de sanidad. Jesús no negó nunca la ayuda ni la sanidad. En cambio, estos falsos sanadores de televisión, manipuladores del dinero, no han hecho ni un solo milagro ante la pandemia. ¿Dónde están su don de sanidades hoy en día si fueran de Dios? Son iguales que los falsos profetas de Baal en los días de Elías. Y nosotros los denunciamos desde aquí como Elías lo hizo en su día. Nicodemo reconoció que Jesús era de Dios por sus milagros en la calle, en multitudes, hechos a distancia, en casas, en todos lados, sanando a todos los enfermos. Esos falsos maestros mentirosos del día de hoy que engañan con su espectáculo montado en sus iglesias, con su guión preparado, con su manipulación psicológica y con espectáculo de música y luces al estilo de Hollywood, esos deberían estar todos en la cárcel. Y un día, seguro, estarán en la cárcel eterna por ser falsos maestros milagreros, cuyo Dios es la fama y el dinero. ¿Dónde está su don de sanidades y milagros en el día de hoy? Nicodemo vio que Jesús hacía cosas únicas, pero los milagreros del día de hoy no hacen nada único. Todo es un montaje. Así que tenga cuidado, estimado oyente, en qué lugar se congrega. Lo que hacía Jesús eran auténticos milagros, que hoy en día no se ven en esta pandemia en estos maestros falsos. Por cierto, ¿ve usted a Jesús pedir el diezmo en sus prédicas? ¿Ve usted a Jesús pedir dinero para recibir su milagro?
ve a Jesús en los evangelios pedir diezmo para recaudar fondos para hacer templos? Nicodemo vio autenticidad en Jesús. Por eso fue a Jesús. Pero los maestros milagreros de hoy son todos falsos. Escape de ellos. Aprenda de Nicodemo. Aprenda de Jesús. Aprenda de este texto de hoy. Jesús no se centró en los milagros en el diálogo con Nicodemo. Jesús se centró en hablarle del nuevo nacimiento. ¿Se había dado cuenta? ¿En qué se centran los lobos del día de hoy? ¿En la prosperidad y milagros o en el verdadero nuevo nacimiento para usted? Y ya en la cuarta enseñanza y el cuarto punto, antes de concluir, diremos: otra conclusión que sacamos del texto de Juan capítulo 3 es que Jesús cuestionó, confrontó y no tuvo reparos en decirle a Nicodemo, un líder, la verdad directa en cara, siendo radical y tratándolo de ignorante. Asimismo, en este canal, como el Señor, somos directos, sin miedo, radicales, doctrinales y denunciamos a estos lobos del día de hoy, falsos maestros del negocio de la religión, tomando ejemplo de lo que hizo el Señor. No se haga cómplice, estimado oyente, no vaya a buscar su milagro. No busque a Dios por interés, busque al Señor y busque el nuevo nacimiento. Eso es lo que usted necesita para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Busque el verdadero nuevo nacimiento. Nazca de nuevo. Busque al Señor del nuevo nacimiento, el Señor del Evangelio. Se nos ha ido el tiempo, estimado oyente, pero no podemos terminar el mensaje de hoy sin antes invitarle a nacer de nuevo, obedeciendo usted las dos condiciones para su nuevo nacimiento que le cambia la vida y le da vida eterna. Así que, cálidamente, le invitamos a que nazca de nuevo. Un día usted nació físicamente, pero ahora usted debe nacer espiritualmente. Nuestro consejo de siempre: vaya a su habitación, póngase de rodillas, cierre la puerta y descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones para nacer de nuevo. Primera condición: reconozca, recuerde sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa sería la primera condición. Segundo, agárrese, apropiese de la justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Esa sería la segunda condición. Y luego, antes de levantarse, dele gracias al Señor por conocer el verdadero método del nuevo nacimiento, por conocer el verdadero evangelio, y dele gracias al Señor porque no le ha quitado la vida y le ha permitido conocer el verdadero método del nuevo nacimiento. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy, el nuevo nacimiento. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el triple continente hispanoamericano. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Será entonces con el gusto y la veracidad de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.